Implementemos la solución al problema anterior en Python. Lo que voy a hacer entonces es en VS Code abrir una nueva carpeta donde voy a trabajar. Voy a hacer esta carpeta que se llama Demo Relajación, que por ahora está vacía. Esta carpeta está vacía y voy a querer seguir los cambios con Git. Así que lo que voy a hacer es ir al panel de Git e inicializar el repositorio. Esto lo único que hace es avisarle al computador que esta carpeta es ahora un repositorio de Git. Lo que voy a necesitar entonces es crear un archivo donde voy a resolver el problema. Le voy a llamar relajación.py. Y lo primero que voy a hacer es escribir una pequeña descripción que me ayude en el futuro a saber qué es lo que hace este script. Entonces este script resuelve la ecuación. La ecuación que vamos a resolver era nabla al cuadrado, esto era el laplaciano de phi, igual a una función, era menos rho de x, y, donde rho de x, y era menos 2 por 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ese era el problema que íbamos a resolver. Y las condiciones de borde del problema eran que phi en más y menos 1 para todos los valores de y valía 0, y que phi para todos los valores de x en y igual a más menos 1 también valía 0. Y vamos a indicar acá que lo vamos a resolver utilizando el método de la sobre-relajación. Utiliza el método de la sobre-relajación sucesiva. Un pequeño comentario: en versiones antiguas era un poco más complicado utilizar acentos porque había problemas con el tipo de caracteres que estaban siendo utilizados, entonces a veces podrían tener problemas, pero en general en editores modernos no debiese ocurrir. Por ahora lo voy a dejar sin acentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos resolver? Hagamos el setup de nuestro problema. Recuerden que nuestro problema entonces está en una caja de tamaño 2×2 que va entre menos 1 y 1. Entonces el tamaño LX que habíamos definido, y esto lo hicimos antes, era igual al tamaño LI y era tamaño 2. Y este tamaño LX, tanto en X como en Y, lo vamos a dividir en un cierto número de pasos. Entonces dijimos que para partir vamos a tomar 5 pasos. Eso quiere decir, hay 5 puntos en los cuales vamos a estar evaluando phi a lo largo de LX y de LI. Y va a ser lo mismo para los dos. Entonces el tamaño de nuestra grilla, el tamaño H, era LX dividido por n pasos, pero era n pasos menos 1, porque si teníamos 5 puntos entonces había 4 intervalos. Entonces este es el tamaño de nuestra grilla. Y como es igual en X y en Y, definimos un solo H, pero si hubiese un tamaño distinto para X que Y, entonces tendríamos que definir un HX y un HY. Ahora, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer calcular el valor de la función phi. Para eso vamos a crear un arreglo phi, que lo vamos a inicializar con puros ceros. Entonces va a ser un arreglo de ceros y va a tener ¿cuántos elementos? Debería tener n pasos en X y n pasos en Y. Así que es n pasos por n pasos. Sería bueno entonces poder visualizar este phi ahora. Entonces, echémosle una mirada. Corramos esto. Voy a echar a andar un ipython. Y voy a entonces visualizar phi. No está definido porque no he corrido el programa. Y no tengo definido numpy. Así que import numpy as np. Ahora entonces puedo correr nuevamente mi programa y ver cómo se ve phi. Puros ceros, una grilla de ceros. Bien. Ok. El método de la relajación entonces era un método iterativo en el cual teníamos que cambiar el valor de phi. Entonces lo que queremos hacer es calcular los nuevos valores de phi para todos los puntos de la grilla. Entonces vamos a querer evaluar los phi sub i, j en nuevos puntos. Entonces vamos a tener que hacer una iteración para los valores de
X y para los valores de Y con subíndices Y y J. Entonces vamos a decir for Y in range n pasos para iterar sobre todos los puntos de X. Luego for J in range n pasos de nuevo para iterar sobre todos los puntos de Y. Y aquí lo que voy a querer hacer entonces va a ser phi sub ij igual un nuevo valor. La fórmula de la sobrerelajación tenía un valor 1 menos W acá, así que vamos a necesitar definir nuestro W en algún lugar. Así que en el setup voy a poner un W igual a, y voy a partir por 1, que era el valor de la relajación, y cuando los valores son mayores que 1 hay sobrerelajación. Entonces es 1 menos W por el phi, el mismo phi, ij. Y la ecuación después tenía un W cuartos multiplicando a, y aquí adentro venía el promedio, venía la suma de los 4 puntos adyacentes. Entonces había un phi y más 1, j, más phi y menos 1, j, más phi y, j más 1, más, más phi y, j menos 1. Y todo eso al final tenía un menos h al cuadrado por, y aquí debe seguir la función ρ. La función ρ tiene que estar evaluada en el x sub y, y sub j, ¿verdad? Esto entonces lo tenemos que calcular evaluando la función correspondiente, que es esta función que habíamos dicho que estaba acá, que es la función ρ. Por lo tanto, voy a tener que de alguna forma definir una función que me permita evaluar esto que está aquí. Hagamos otra cosa antes. Esto que está acá claramente se pasó del largo total de la línea, que recuerden, según PEP 8 debiese ser hasta 79 caracteres. Así que la forma de hacer esto es, cuando hay un paréntesis, las operaciones matemáticas se pueden continuar en la siguiente línea, y la forma de alinearlas es la siguiente. Uno debe poner todo alineado dentro del paréntesis, así. Entonces esto que está acá, y aquí hay una continuación en la línea siguiente. Entonces también tenemos que agregar un enter aquí al final de esta línea. Y entonces ahora esto está ordenado y esto debiese estar aprobado por PEP 8, pero lo podemos probar al final. Entonces, para que esto funcione necesitamos definir una función que calcule ρ. Así que vamos a ir acá arriba y vamos a definir acá nuestra función ρ. Esta función ρ entonces debiese tomar algo así como el valor en x y el valor en y, pero eso significaría que acá en la iteración debiésemos calcular cuánto vale x e y para los índices y j. Y como estamos iterando en y y j, creo que es más fácil simplemente pedirle a esta cosa que lo haga para algún valor de y j, y esta misma función podría calcular cuánto vale x sub y. Entonces vamos a decir x sub y igual a algo, y sub j igual a otra cosa, y entonces ahora sí puede calcular ρ usando la función. Y la función acá era menos 2 por paréntesis, y aquí dentro iba un 2 menos x sub y al cuadrado menos y sub j al cuadrado. Esto era lo que tenía que retornar la función. Y entonces acá tenemos que definir lo que era nuestro x sub y, pero eso lo calculamos antes. Dijimos que era un menos 1 porque partían en menos 1 más el tamaño del paso h por y. Y en j era lo mismo, era partida en menos 1 más el tamaño del paso por j esta vez. Ahora, este h, la función no lo conoce, así que hay que decirle cuánto vale h. Y el h después lo calculamos acá. Así que cuando hacemos llamados a la función vamos a tener que pasarle i, j y el valor de h. Entonces ahora podemos venir acá y decirle esta cosa entonces que lo que tiene que hacer es calcular ρ para i, j y con un cierto valor h. Veamos si eso funciona. Tenemos problemas porque nos estamos saliendo del
arreglo. Es decir, en esta iteración, cuando estamos tratando de llenar los valores i, j, nos estamos saliendo de los arreglos. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos iterando para i y para j entre 0 y n pasos, que en este caso es 5. Es decir, estamos iterando entre 0, 1, 2, 3 y 4. Pero acá estamos evaluando en i más 1, en i menos 1, en j más 1 y en j menos 1. Es decir, estamos tratando de iterar fuera del rango. Y eso es porque la iteración debiese ser distinta para los puntos interiores y que para los puntos que están justo en el borde. Los puntos que están en el borde siguen otra iteración. En este caso estamos resolviendo un problema de condición de borde rígida, entonces lo que habría que hacer es en el borde asegurarse que el valor vale lo que tiene que valer y que no cambia nunca. En este caso los valores son 0 y nosotros inicializamos nuestro arreglo con puros ceros. Entonces en realidad lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que esos valores nunca cambian. Y por lo tanto para eso nuestra iteración tiene que nunca tocar los puntos del borde. Para eso entonces partimos en 1 y terminamos 1 antes del borde. Entonces lo mismo para i y para j. Y al hacer eso inmediatamente entonces solucionamos el problema con los i más 1 y los i menos 1. Porque ahora nunca vamos a salirnos del borde del arreglo. Si corremos esto ahora, corrió. Podemos ver cuánto vale phi. Ok, hay números. Sería bueno probar con la función ρ, que la función ρ está bien definida. Entonces veamos. La función ρ es menos 2 por 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces veamos, ¿qué pasa cuando x vale menos 1 e y vale menos 1? En esos casos tenemos 1 al cuadrado, es 2 menos 1, esto es 0. Así que ρ evaluado en los bordes debiese valer 0. Así que nuestra función ρ evaluada en los bordes, y los bordes son con el punto i igual a 0,0, eso debiese ser el borde, y el tamaño h. Eso debiese darnos 0, y nos da 0. Dice menos 0 porque probablemente es un número muy cercano a 0 que no es 0. ¿Dónde más podríamos calcular esto? En el centro, cuando x vale 0 e y vale 0, esto no vale nada, y lo único que sobrevive es un 2 por menos 2, así que nos debiese valer menos 4. Ahora, ¿en qué índice estamos en el elemento 0? Si tenemos 5 puntos, porque definimos que había 5 pasos, entonces los puntos del medio son el punto 0, 1, 2. Así que ρ, evaluado en 2,2, debiese ser el punto central. Y ahí vale menos 4. Así que parece que nuestra función ρ está funcionando bien. Nuestra definición de phi está funcionando bien. Y entonces una primera iteración hace alguna cosa que parece al menos no caerse y que parece tener sentido. Así que es buen momento para agregar un commit. Entonces vamos a agregar este archivo y vamos a agregar un mensaje que dice inicializa phi, define ρ, itera una vez. En general los commits debiesen ser un poco más atómicos que lo que acabamos de hacer, debiesen tener un solo cambio, pero acá los cambios estaban como todos mezclados entre sí, entonces es un commit razonable hacer esto que acabamos de hacer acá. Entonces eso lo vamos a guardar. Entonces ahora ya no hay más cambios nuevos. Volvemos a nuestro programa. Tenemos phi. Lo que nos gustaría ahora entonces, el método de la sobrerelajación requiere realizar este paso múltiples veces para poder converger. Entonces nos gustaría hacer algo así como un for k in range, no sé, partamos con un número chico, iterar sobre todo esto que está acá de nuevo. Ahora ya tenemos 3 fors uno dentro del otro, y esto que está aquí es su propia entidad lógica, que es realizar una iteración. Así que este es un buen momento para cambiar todo esto que está acá y meterlo dentro de una sola función que haga una iteración. Entonces vamos a definir una función nueva que va a ser una iteración.
Y esta función que hace una iteración lo que hace es hacer lo que está metido acá dentro de el for por acá. Así que todo esto lo vamos a mover aquí. Ahora, si se fijan, esta función va a requerir a phi para poder hacer los cambios, así que le vamos a pasar phi. Va a requerir un número de pasos para definir la iteración, n pasos. Va a requerir el tamaño h para poder evaluar. Y va a requerir el tamaño de w, que es el parámetro de sobre-relajación. Así que le vamos a pasar un parámetro w también. Y eso lo vamos a definir por defecto igual a 1 para que haga el método de la relajación y no de la sobre-relajación. Ok, y esto entonces debiese, una vez que calcula el nuevo valor de phi, debiese retornar phi. Ok. Veamos si esto funciona. Entonces saquemos la iteración por ahora y creemos entonces una iteración. Una iteración. Y vamos a llamarla con phi, con n pasos, con h y con w, que sigue siendo 1 por ahora. Entonces, veamos que esto corra. Y parece correr. Veamos cuánto vale phi. Ok, phi tiene valores. Ahora, hay una cosa un poco confusa sobre phi, porque este elemento que está acá es el 00, pero en nuestra definición ese número en realidad corresponde a la esquina inferior izquierda, que debe ser el número que está acá, así que esto es un poco confuso. Y lo vamos a solucionar, pero dado que hicimos un cambio relativamente atómico y pusimos la función de una iteración dentro de una función, vamos a agregar eso en un commit. Entonces, esto dice mueve lógica de una iteración a una función. Ok. Ya no hay más cambios. Ahora entonces lo que nos gustaría es hacer una buena visualización de phi. Entonces lo que nos gustaría es hacer phi, pero nosotros queremos entonces que esté en el orden correcto. Fíjense, de nuevo, este phi que está acá debiese estar acá abajo y este número que está acá debiese estar aquí. Así que eso se logra haciendo un phi y vamos a hacer una slice en el arreglo de la siguiente forma. Esto lo que hace es iterar para todos los elementos de las filas, pero en orden al revés. Entonces va a partir por la última fila y esa va a ser la primera que va a graficar. Luego la siguiente fila, la penúltima y después la anterior y la anterior hasta llegar a la primera y las va a poner en ese orden. Entonces si hago eso, ahora básicamente el arreglo que estaba visualizando está al revés en la dirección Y. Y ahora sí, este elemento que está acá es el de la esquina inferior izquierda, según nuestra definición. Así que esto es un poco más razonable. Ahora, el otro problema que esto tiene es que tiene un montón de decimales, y a medida que vayamos avanzando va a haber más decimales, e incluso podrían transformarse en números en notación científica, dependiendo de lo que Python decida, dependiendo de qué tan chico sea el número. Por ejemplo, si este número fuera 0,0000001, probablemente decidiría cambiar. Entonces nos gustaría poder visualizar esto de una manera un poquito más limpia. Eso se logra con un pequeño truco que les voy a indicar acá. El truco es utilizar una cosa que se llama las opciones de print para NumPy. ¿Cómo se utilizan? Bueno, se utilizan de la siguiente forma. With np.printOpts, estas son las opciones de print. Y entonces acá uno le puede decir cuál es la precisión que uno quiere. Entonces supongamos que queremos que la precisión sean 3 decimales. Y además queremos que nunca use notación científica, entonces le ponemos que suprima la notación científica. Y ahora aquí adentro, hacemos el print de lo que nosotros teníamos, que era phi. Pero recuerden que queríamos phi en el orden al revés. Entonces esto que está acá, ahora nos va... tengo que corregir lo que escribí. PrintOpts, no se llama PrintOpts, se llama PrintOptions. Y ahora sí. Esto grafica, bueno, nos muestra en realidad nuestro phi
con 3 decimales y es mucho más fácil verlo. Ahora, lo que acabamos de escribir es un poquito mucho para estarlo escribiendo todas las veces, así que lo que voy a hacer es copiar esto en una función sencilla que nos va a servir para visualizar nuestro phi a medida que avanzamos. Así que sería bueno acá crear una nueva función, def, le voy a poner muestra phi, y esta función lo que hace es la lógica que acabamos de escribir. Entonces lo que voy a hacer acá es ordenar esto un poco. Dentro del with va a haber esto, ya. Y entonces, muestra phi va a necesitar el phi. Le podríamos decir cuál es la precisión para poder irla cambiando. Entonces le vamos a llamar precisión 3. Y entonces acá le vamos a decir que use la precisión. Y que nunca use esta cosa que está acá. Y hay un 2 puntos. Entonces esta nueva función debiese permitirnos visualizar phi automáticamente sin tener que escribir todo esto cada vez. Entonces, si nosotros corremos ahora nuestro programa de nuevo y intentamos mostrar phi, pero si lo escribimos bien, esta cosa entonces nos muestra nuestro arreglo phi que tiene 5 por 5 elementos. Entonces, de nuevo, hicimos un cambio atómico. Fue un momento para agregar función para visualizar phi. Ok. Ahora, esta cosa hizo entonces una iteración. Veamos qué pasa si hacemos varias iteraciones. Entonces for, y ahora sí podemos hacer un i de nuevo porque i es una variable local. For i in range, hagamos, no sé, 5 iteraciones para ver cómo cambiaría phi. Entonces, acá vamos a hacer 5 iteraciones. Entonces recuerden, phi cuando recién parte tiene puros ceros. Luego de una iteración se veía así. Y entonces la pregunta es qué va a pasar después de unas 5 iteraciones. Entonces voy a agrandar esto un poco. Y voy a correr de nuevo. Y voy a mostrar phi. Y como pueden ver, phi cambió con respecto a lo que teníamos antes. Esto era con una sola iteración, esto es con 5 iteraciones. Así que phi claramente está cambiando. Ahora, si yo itero más veces todavía, entonces si itero, no sé, 10 veces, y lo visualizo de nuevo, vuelve a cambiar. Esto es distinto a lo que teníamos antes. Y si itero 15 veces, esto todavía es distinto. Si se fijan, este era 561, ahora es 562, el centro era 999, ahora es 1. Así que todavía cambió. Y si itero 20 veces, ahora sí el arreglo, al menos hasta el tercer decimal, no cambió. Es decir, las actualizaciones de phi están haciendo que phi cambie y eventualmente phi deja de cambiar. En algún punto entre las 15 iteraciones y las 20 iteraciones el tercer decimal dejó de cambiar. Pero probablemente en el 10º decimal todavía está cambiando. La pregunta entonces es ¿hasta dónde debiésemos iterar? Y la respuesta a eso es, bueno, nuevamente vamos a necesitar algo así como una convergencia relativa. Lo que vamos a hacer entonces es definir una forma de estudiar nuestra variable phi, nuestra función, de modo que nos aseguremos que phi deje de cambiar luego de un número grande de iteraciones.